Bueno, ahora sí. Mm, Paula me dice que tenías preguntas. Sí, profe. Cuéntame. Es que yo, pues hice el cuarto punto como me, me, me ayudó, pero no me, o sea, no me dio o sea, todo me dio, ¿cómo le explico? La cuota me dio, pues, en efecto, más alta, pues, porque del mes 0 al 2 pues, ganó interés. Entonces, hice em, ese paso, luego hallé la cuota con ese nuevo valor presente, pero tenía dos problemas. El primero era que no sabía si tocaba, o sea, a los 24 meses restarle 3 o restarle solo 2 por lo que el valor futuro que se halla al principio es del mes 0 al mes 2. Bueno, esa era mi primera duda, porque pues obviamente si yo lo hacía como 24 periodos menos 3 los 3 primeros meses, que eran los 3 periodos iniciales, que era donde supuestamente no se cobraba, pues me daba diferente, así yo le quitaba solamente 2 meses para empezar a cobrar ya en el tercero. Ok. Bueno, esa es una. La segunda es que, eh, bueno, el interés, sí, pues era el interés me daba como 1,17 y, pues bueno, yo lo multiplicaba por el saldo del mes anterior, todo bien, normal. Y el otro era el del 1,8. Ahí todo bien. Pero el saldo final nunca me dio lo que usted me había dicho o sea, de los 90.000 que quedaban en signo negativo. O sea, ¿Cuánto, lo hice de varias formas y cuánto lo te único dio? que me daba 90.000 como en algún lugar sin tener que yo hacer alguna modificación extraña de alguno de los procesos era el interés. Pero no me daba negativo, sino me daba positivo. Ok, ¿cuánto te dio el saldo, pues, final? Me dio como, bueno, la otra cosa era que la cuota me daba o sea, pues yo sacando la cuota tenía la duda de si pues como tenía la duda de la cantidad de los meses, entonces así hice la cuota de a 24 restándole pues la primera cuota que es como los 3 primeros meses y me daba 840.000. Y luego, si a los 24 meses les restaba 2 meses nomás, me daba 800.000. A veces, o me daba 795.000. Era lo que me daba. Ok, Pero, y pues no sé por qué. listo. Antes de responderte, había alguien más, no estoy seguro si fue Natalia, que dijo que también tenía dudas. ¿Va a preguntar es también del cuarto punto o es de otro? No, sí, señor, también es del cuarto punto. Ok, ¿similar inquietud o diferente? Sí, sí, aunque pues yo lo mencionaría como distinto, pero sí. Listo. Voy a responder de manera general esas inquietudes y luego paso a resolver el cuarto punto. Y aprovecho para ir introduciendo varios conceptos. Eh, el ejercicio planteaba inicialmente que esos 15 millones de pesos iban a ser financiados en 24 cuotas, ¿m? Pero empezando a pagar en el mes 3, es decir, del 3 al 26. ¿M? Eh, Inicialmente, después incumplo, no sigo pagando esas cuotas y pago las cuotas que están ahí de 2 3 4 5 millones algo en los meses que se indican. Es decir, que en esos meses yo no tengo que calcular cuota y en los otros meses mmm,
la cuota sería cero, no pagué nada. Mm, Ahora, si yo tengo planteada la tabla mes a mes, como la gran mayoría suele hacer, ¿eso qué va a implicar? Ejemplo, en el mes 7 pues la cuota va a ser cero y los intereses que se generen van a sumar al saldo. Pero se darán cuenta, ni siquiera tengo que modificar la fórmula, porque automáticamente cuando yo tengo cuota cero, se generan unos intereses en abono a capital de cuota menos intereses. Me va a quedar el mismo valor de los intereses, pero con saldo negativo. Y al hacer la operación del saldo anterior menos el abono a capital, esos intereses se van a sumar. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un crédito, tarjeta de crédito, lo que sea, debo pagar la cuota, no lo hago y se incrementa el valor de mi deuda? Mm, Segundo, en este caso no llegamos a un saldo final de cero. Mm, ¿Eso qué significa? No todos los ejercicios van a llegar a un saldo de cero. ¿Cuándo llegan a cero? Cuando no necesariamente llegan a cero. Llegan a cero si efectivamente yo realizo los pagos como estaban previstos en el plan inicial. Ahorita pasamos a calcular la cuota y si yo cumplidamente todos los meses pago ese valor de la cuota, pues al final de los 24 pagos el saldo va a ser cero. Eh, pero si yo empiezo a pagar menos, a pagar más, algunos meses sin pagar, no necesariamente llego a un saldo de cero, depende pues el comportamiento que tengan los pagos. En este caso, llegamos a un saldo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo no le estoy debiendo al banco, el banco es el que me debe a mí. Es decir, un saldo a favor. Mm, a veces con tarjetas de crédito, no sé, tenía que pagar 320.000 este mes y no pagué 320 sino 400. Digamos, ya no debo nada en la tarjeta. Lo más seguro es que el siguiente extracto me llegue, bueno, cupo tanto, eh, saldo a la fecha tanto, saldo a favor tanto, si he pagado de más. Sería el caso de acá. Cuando yo tengo un crédito, un único crédito, yo llego a la última cuota y yo pago exactamente el valor de la cuota porque pues no le voy a dejar saldo a favor al banco, a menos que sea una relación recurrente. No sé, saco un crédito, lo pago, saco otro crédito, lo pago, saco otro crédito, lo pago, algo un poco más empresarial. Puede llegar a pasar que tenga un saldo a favor y bueno, ya es manejo ahí eh, más de relación comercial. Eh, y tercero, aquí se presenta lo que se conoce como periodo de gracia. De pronto alguno de ustedes lo haya utilizado o algún familiar o lo hayan visto que compre hoy y empiece a pagar en un mes, 3 meses, 6 meses, un año, digamos que depende de la compra. Hoy en día, por ejemplo, hay algunos planes de automóvil que empieza uno a pagar como dentro de un año. A menos que esté explícito y que no haya por ahí letra chiquita, clausulados, de que no se cobran intereses. Una cosa es que yo tenga un periodo, meses, años, lo que sea, sin pagar, un periodo de gracia, y otra cosa muy diferente es que no se generen intereses. Es decir, voy a empezar a pagar en el mes 3, pero ¿qué pasa de ahí para atrás? Ya no van a ser 15 millones, sino 15 millones algo, porque se han generado intereses. ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció. Y profe, yo le preguntar eso respecto a los intereses, porque pues sí o sí se paga desde el mes 3, pero de todas formas los intereses corren. Bueno, Sí, es correcto. ¿Eso qué quiere decir?
Eh, entonces, yo voy a calcular el valor de la cuota no sobre 15 millones, sino sobre esos 15 millones llevados a valor futuro. ¿En qué momento? En el mes 2. ¿Por qué? Si yo estoy en el momento cero, hablando de créditos vencidos, empiezo a pagar ¿cuándo? En el mes 1. Yo voy a empezar a pagar en el mes 3, significa que voy a tener el saldo en el mes 2 y calculo la cuota para empezar a pagar en el mes 3. Mm, Esta se supone que es la 13, creo que sí. Bueno, primero, como las cuotas son mensuales, voy a necesitar mi tasa mensual, ¿cierto? Entonces, esta es mi tasa efectiva, 12 periodos por año, dividido 12. Pero ¿qué pasa? Estos 15 millones no van a estar en el mes 0, sino en el mes 2. Eso significa que voy a llevar a valor futuro 2 meses este préstamo. Es decir, que el valor sobre el cual voy a calcular la cuota son 15.353.000. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ok. Listo, y voy a hallar el valor de la cuota. Con esta tasa, 24 periodos, con este valor actual, futuro 0, 0, y me da 737.586 el valor de la cuota, que si yo fuera a pagar las 24 cuotas partiendo desde el mes 3 hasta el final, llego a un saldo de 0, pero únicamente pago hasta el mes 6, es decir, ese valor de cuota la pago en el mes 3, 4, 5 y 6, ¿correcto? Profe, espere que no vi la fórmula. No la puedo ver otra vez, por favor. Claro que sí. Independientemente del... Ah, mentiras. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. Independientemente o sea, de que el valor de 15.353.000 no sea en el mes 2, se sigue tomando una cuota para los 24 meses. Sí, porque, ojo que yo no dije que el crédito es a 2 años, ¿m? Para evitar, digamos, esa confusión de que no, de pronto es hasta el 24 y arranco en el 3 y entonces son 22, ¿m? Cosas así, coloqué pagaderos en 24 cuotas, ¿m? Para empezar la primera dentro de 3 meses. Siguen siendo 24 cuotas, solo que no empiezo en el mes 1, sino en el mes 3, ¿correcto? Ah, eso tiene mucho sentido.
Ok. Eso era lo que estaba confundida, Ok. pero ya sé. ¿Verdad? Profe, ¿cómo se calculó los 15 millones que se pagan? ¿Es la prueba o...? Disculpa, Natalia, no te escuché bien. ¿Me repites, porfa? Sí, señor. ¿Cómo calculó los 15 millones 353? ¿Esto se puede sacar? No me acuerdo cuál fue. Mira, llevé a valor futuro los 15 millones 2 meses. Si fuera a hacer la fórmula manual, pues va a ser igual al valor actual por uno más el interés elevado a la n. Vale. Pero pues Profe, no. pero ¿por qué lo llevó solamente 2 meses? Eh, Porque dice que arranca en el mes 3 a sí, pagar. sí, señora. Ya permítanme un segundo. Si yo recibo un préstamo hoy, hagan acto de fe que quedó bonito el cero. Uy, ¿qué pasó ahí? Yo empiezo a pagar en el mes 1, bueno, por el tiempo que sea. Noten que ese ha sido el comportamiento siempre cuando estamos hablando vencido. Está en el mes 0 y empiezo a pagar en el 1. Ahora, yo voy a necesitar ya no pagar en el 0, sino que el primer pago sea en el mes 3. Siguiendo la misma lógica, este valor va a estar un periodo antes, en el 2. Siguiendo la misma lógica de todos los préstamos, todos los valores presentes que hemos calculado. No sé si es claro. Sí, profe, sí. Sí, es que ya como la fórmula cae es un periodo antes y es mensual, cae en el 2, tú solo lo llevas a futuro 2 meses. Sí, ya le entendí esa parte, profe, gracias. Vale, con gusto. Entonces, capital, interés, por si acaso, pues ya ahorita lo borro. Vamos a ver qué pasa si se pagara esa cuota todos los meses. Aquí hay dos posibilidades. Traigo aquí el saldo al final del mes 2 de esos 15.353.000 que calculé, o algunos de pronto colocan aquí el saldo de los 15 millones, se empiezan a generar los intereses desde ahí, que son el abono capital va a ser igual. Y aquí es donde les digo que en los meses en que no haya cuota, siguiendo la misma fórmula del saldo anterior menos el abono a capital, esos intereses van a ir sumando a la deuda. Y si yo arrastrara todo esto de ahí para abajo, aquí voy a llegar a los mismos 15.353.506.000. Pero resulta que si vamos a pagar la cuota,
y llegamos al saldo de cero. Pues, ok, sí. Por allá quedó un decimal. Un decimal, mejor dicho. Quedó nada. Ese sería el comportamiento si yo pagara cumplidamente. Pero ¿qué hice el ejercicio? No, yo no seguí pagando. Y de hecho lo único que tendría que ahorrar sería la cuota. Esto lo puedo dejar formulado. Bueno, ahorita tengo que cambiar la tasa de interés de aquí en adelante. ¿Qué hice el ejercicio? Que como no pagué cumplidamente, me cambian la tasa de interés por un 1,8% mensual, me la suben. Podría pasar que, no sé, yo tenga unas condiciones preferenciales sujeto a mi cumplimiento en los pagos, y en el momento en que incumpla pierdo esas condiciones preferenciales. Pasa en el sector financiero, no sé, servicios con operadores móviles, en muchísimos casos a veces les ofrecen ciertas condiciones, pero si llegan a incumplir en el pago pierden esas condiciones preferenciales. O estoy incumpliendo, me están aplicando la tasa de mora, la máxima tasa pues permitida por la superfinanciera. En este momento, digamos, ese contexto no interesa, pero es contándoles un poco como qué situación podría estarse presentando ahí. Dice que en adelante es del 1,8% mensual. Lo puedo tener por ahí en otra celda, o 1,8%. De ahí para abajo. Y ubico estas cuotas: 2,638, 163, 15,3, 6,59, 18, 4, 800, viene el 24, 5,564, 8, 91. Y aquí ya termina el ejercicio. Aquí ya tengo un saldo a favor. ¿Qué sucede si yo sigo dejando la tabla de amortización de ahí para abajo? Noten que ese saldo a favor crece. Es como si la entidad me estuviera pagando intereses, y pues tampoco. Tengo ese saldo a favor y ya depende muchísimo de la situación en la que me encuentre. Puedo llegar a generar un pequeño rendimiento, pero definitivamente nunca va a ser igual a la misma tasa de interés que me están cobrando. Sí hay situaciones en que entidades financieras reconocen pequeño rendimiento sobre algún dinero pues que tengan que devolverme, pero eso sí se los aseguro, nunca va a ser igual a la tasa de interés que está cobrando el banco. Entonces, pues ya ahí pagué, ya tengo ese saldo a favor. Profe, una pregunta. Cuéntame. O sea que desde el mes 3 se cuentan 24 cuotas y la cuota, o sea, la respuesta, por ejemplo, para este ejercicio sería en un mes más adelante o en el mes 24. En el mes 24, ojo, eran 24 cuotas como estaba planteado inicialmente. Paga, que ahí se los mostré del 3 al 26 y llegó a un saldo de 0 pagando 24 cuotas de 737.000. No fue lo que sucedió, y también puede pasar eso, ¿no? El ideal de, no sé, de nosotros cuando sacamos un préstamo de una entidad financiera es que se cumpla pues al pie de la letra la tabla de amortización, el plan de pagos que se calcula,
pero lo cierto es que no siempre ocurre así y puede pasar ya sea que yo me atrase y entonces tenía que terminar de pagar en el mes 26 y terminé de pagar en el mes 30. ¿M? O que me adelante, también pasa eso. Entonces, no sé, estaba previsto para 26 meses, hice pagos extraordinarios y terminé en el mes 12. ¿M? Haciendo un poquito de historia, no sé qué tan jóvenes o no, y qué tan familiarizados o no estén con el sector financiero. Años atrás, mmm, las entidades financieras en general, por supuesto hay excepciones y cada uno es muy particular, pero en general tenían una cláusula en la que yo no podía prepagar, yo no podía pagar antes. ¿M? En algunos casos daban un rango que máximo podía abonar una cuota en cada mes adicional. Pero lo multaban a uno si yo quería pagar antes un crédito. No sé si lo alcanzaron a vivir o no. Sale después la superfinanciera a intervenir y puede pagar cuando quiera. Y hoy en día uno puede en cualquier entidad financiera sacar un crédito y si quiere pagarlo, no sé, está previsto para 24 cuotas y si quiero pagarlo en la mitad lo puedo hacer sin ningún problema, sin incurrir en ninguna sanción. Claro, para los bancos es negocio asegurar que esta persona me va a pagar durante 24 cuotas, a diferencia de si yo le pago antes. ¿Por qué? Porque pues va a generar menos intereses. Pero pues contándoles un poquito de historia breve del sector financiero colombiano. Antes no se podía pagar de más. Y ya ahorita que nos metamos con gradientes y vamos a empezar a mezclar gradientes y anualidades y vamos a empezar a revisar ya ejercicios en los que efectivamente tenemos un plan de pago, pero no sé, vamos a hacer pagos adicionales. No sé si alcanzaste a ver eso, Paula. Ejemplo, ¿cómo? Eso ya no lo alcancé a ver. ¿No? Ok. ¿Cómo está anualidades, creo? Listo. No sé, supongamos que está este crédito y pasa mucho en la vida real. De pronto yo me proyecto para asumir una cuota de 737.000, lo hago todos los meses, pero de pronto con lo que me llega de prima en junio y en diciembre hago pagos extraordinarios. Mucha gente lo hace. Vamos a mirar ese tipo de ejercicios también acá. Ok, está este plan de pagos, pero vamos a hacer pagos adicionales, no sé, cada 6 meses, cada fin de año. Y se va. Y si así es, digamos, si ese es el caso, pues son casos en los que yo termino de pagar el crédito antes de lo que lo tenía pensado. Listo, punto 4. Bueno, a tomar eso. Profe, o sea que ya para aclarar la duda, se supone que el crédito se debería cumplir en 24 cuotas, pero, o sea, no sé, yo lo veo de esta forma, como que ya desde el momento en el que el saldo empieza a ser negativo, se pagan las cuotas y se podría ver como ese último. Ajá. Sí, ya ahí termina el ejercicio porque como dije, uno, ya es un saldo a Sí. favor. Yo no le estoy debiendo, la entidad me debe. Eh, de ahí para abajo no tiene, bueno, prácticamente no tiene sentido que ese saldo siga creciendo o por lo menos no con la misma tasa de interés. ¿M? Podría pasar que, no sé, el banco me estaba cobrando un 1,8% en ese momento,
y en el momento en que tenga un saldo a favor me va a pagar, pero les aseguro que no es ni el 1% mensual. Es muy, ahorita la tasa de captación que tienen los bancos es aproximada en promedio, pues depende de qué entidad, el 6% efectivo anual. A veces un poquito más, un poquito menos. Esas tasas se actualizan semanalmente, mensualmente, por lo general la actualizan los bancos. No sé si han hecho el ejercicio, por ejemplo, de abrir o por lo menos de averiguar. No sé, yo puedo averiguar hoy, o no, pongámoslo así, yo pude averiguarla finalizando marzo para abrir un CDT y que pues es el promedio de la tasa de el promedio no, como la tasa más alta eh, en el mercado tradicional de captación del sector financiero. Eh, y estaba 5, algo. Paso a revisar esta semana 6, algo. Depende de la entidad financiera, ¿no? Digo la más alta en la banca tradicional. Si nos vamos a cuentas de ahorro, no sé, puedo suponer que aquí la gran mayoría maneja cuenta de ahorro. Ahí estamos hablando de intereses como del 1% efectivo anual que reconocen. Y eso ahí, yo tengo una cuenta, no voy a decir el nombre de la entidad para no meterme en problemas. Yo tengo una cuenta de ahorros donde la entidad paga el 0,1% efectivo anual. Por supuesto no tengo esa cuenta con ánimo de invertir. Lo tengo para hacer ciertas transacciones, pero yo digo no, 0,1% efectivo anual, no, a mí me haría pena ofrecer esa tasa, pero bueno. eh, Entonces, y una entidad financiera, ustedes van a ver, no sé, y está cobrando efectivamente un 1, algo por ciento mensual. ¿Mm? Por los créditos, por las tarjetas de crédito, depende de la línea, depende del tipo de cliente, muchas cosas, la tasa varía. Que ahí es donde está la ganancia de las entidades financieras, en esa diferencia entre la tasa a la que captan y la tasa a la que colocan recursos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que son series variables o gradientes. Me voy a devolver a progresiones en este momento, veíamos progresiones aritméticas, progresiones geométricas, y voy a decirles que los gradientes pueden ser aritméticos o geométricos y efectivamente son una serie de pagos que empiezan en un valor y van variando, ya sea que aumenten o que disminuyan, con un patrón, ya sea un valor fijo todos los meses en el caso del aritmético o en un porcentaje cuando es un gradiente geométrico. Y vamos a hacer un ejercicio similar a como hacíamos en progresiones. En progresiones, por ejemplo, teníamos todos los términos y queríamos hallar esa sumatoria. Lo hacíamos aplicando una fórmula sencilla. Aquí va a ser muy similar en el sentido de, pues vamos a hallar esa sumatoria de esas cuotas, pero en valor presente o en valor futuro, es decir, vamos a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo y una tasa de interés que no se tenía en cuenta en las progresiones. Entonces, aquí sí vamos a tener en cuenta, y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero les voy a mostrar con las fórmulas del libro. Excel no tiene la fórmula de gradiente, o no que yo conozca, pero después también lo veremos cómo lo podemos trabajar en Excel, ni siquiera con la fórmula de gradiente, sino planteando los ejercicios tipo tabla de amortización. ¿Por qué les explico también con las fórmulas?
Porque uno, sé que hay algunos que, aunque expliquen Excel, tienden a hacer los ejercicios manualmente. Dos, porque pues igual lo explico con los otros cursos que no estamos trabajando en Excel. Eh, Antes diría al contrario, va a ser como un plus el que lo trabajemos en Excel, y en este tema en particular sí van a sentir la diferencia entre hacerlo en Excel y hacerlo manual. Y también el tipo de ejercicios que les decía cuando hablemos de cuotas adicionales, va a resultar mucho más rápido haciéndolo directamente en Excel que si lo estuviera haciendo a mano, pues. Voy a irme aquí al capítulo 5. Me interesa la fórmula. Listo. Ay, perdón. No, esa no es, perdón. No es. Uy, me salté harto. Aquí sí está. Ya. Es que me da pereza ponerme a copiar la fórmula ahí con ecuación. Es que esta sí es harta. ¿Sí se alcanza a ver bien la fórmula o la pongo más grande? Un poquito más grande, profe. Ok. Ahora sí. Entonces, ¿qué particularidad tienen los gradientes? En este caso empecé por gradiente aritmético. Ya vamos a ver valor futuro, valor presente también. Ya traigo la otra fórmula. Tenemos un pago inicial y ese pago va a ir creciendo o decreciendo en un valor fijo todos los periodos. Ese primer pago va a ser el valor de A. Ese valor en el que se incrementa o decrece va a ser el gradiente. Y ustedes notarán aquí en la fórmula que esta primera parte corresponde a la fórmula del valor futuro de una anualidad, exactamente el mismo. Y efectivamente en gradientes hay dos componentes. Una parte corresponde a una anualidad. Si me voy a la gráfica, es que mis gráficas acá no son muy buenas, pero bueno. No sé. Eso está todo feo, pero bueno. Esta parte de acá correspondería a una anualidad, que sería la primera parte de la fórmula. Y esta parte de acá sería el gradiente, que es la segunda parte de la fórmula. Para los curiosos,
Ahí en el texto muestran de manera muy resumida el desarrollo, porque esta es la fórmula. Yo les dije en su momento cuando vimos ecuaciones de diferencia finita, bueno, pues que les pedí que revisaran. Primero yo no lo iba a evaluar, pero el desarrollo de todas las fórmulas que se utilizan en el texto eh, utiliza ecuaciones de diferencia finita para mostrar dónde inicio, dónde termino, cuál es la fórmula final. Si alguien quiere revisar o incluso ponerse a hacerla por cuenta propia, eh, tampoco es muy difícil, pero pues no es el tema principal de esta asignatura, lo podría hacer sin ningún problema, ¿no? Nos vamos a quedar con la fórmula final, pero es un poco mostrándoles cuál es la lógica. Y ahora me voy a ir a valor presente. Regálenme un momentico, dejo ahí de una vez esa fórmula. Bueno, listo, ahí están las dos fórmulas, valor futuro, valor presente. E igual, valor presente tiene una primera parte que corresponde al cálculo del valor presente de una anualidad y la siguiente parte que ya es lo que corresponde al gradiente. Observaciones. Aquí, y pues sí, aquí difiere un poco del texto, cómo maneja las fórmulas de gradiente, en qué sentido. Para los que revisaron el capítulo, tanto en aritmético como en geométrico, plantea unas fórmulas para gradiente creciente y otras fórmulas para gradiente decreciente, que a la final es exactamente la misma fórmula, pero llegan a cambiar unos signos. ¿Por qué difiero? Yo digo, pues yo, no solo yo así lo aprendí, lo dicen varias personas, es una misma fórmula, solo que cuando el gradiente es decreciente, pues va a incluir un signo menos. Si yo digo, no sé, empiezo en una cuota de 200.000 y mes a mes disminuye en 1.000 pesos la cuota, si está disminuyendo, yo no voy a colocar que el gradiente es 1.000, sino menos 1.000. Le incluyo el signo para indicar que está decreciendo. Y ya cuando yo le incluyo el signo al gradiente, automáticamente cambia la fórmula. Es decir, yo trabajo solo una fórmula, independientemente si es gradiente creciente o decreciente, y ya sencillamente le incluyo el signo al gradiente. Quienes no revisaron el libro, frescos, estoy diciendo, estas son las fórmulas de valor futuro, valor presente de gradiente aritmético, y no hay más fórmulas. Tengan presente el signo del gradiente y se lo incluyen si es decreciente. ¿Listo? Y estamos hablando de vencidos. ¿Listo? Si quisiéramos hallar la anualidad, sencillamente despejamos. Entonces toda esta parte de aquí va a pasar a restar y esto de aquí a dividir. Igual acá, toda esta parte pasa a restar y toda esta parte a dividir.
Como siempre, este archivo de Excel lo subo al Drive. Pero por si acaso, bueno, tengan las fórmulas ahí a la mano, o el libro. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Eso es solo para los gradientes aritméticos, ¿cierto? Es correcto. Ok. Entonces vamos a mirar un ejercicio, no sé cómo lo... voy a tomar un ejemplo, pero no me voy a fijar en el desarrollo. Sí, porque no me vuelve a pasar que de pronto hayan errores en el desarrollo. Sí, este de acá. Tiene un valor de 15. Listo, miremos ese ejercicio y voy a empezar a hacerlo con la fórmula y vamos a ir mirando cómo lo haría en Excel. Cómo sin esas fórmulas lo puedo llegar a plantear en Excel para desarrollarlo. Entonces, se conviene sustituir por un pago único dentro de 2 años una obligación que consta de 20 pagos por mes vencido, en la que el primero tiene un valor de 15.000 y de aquí en adelante cada pago se aumenta en 1.000 al del mes inmediatamente anterior. Si el interés es del 3% mensual, hallar el valor de este pago único. En otras palabras, me están preguntando cuál es el valor futuro de una serie de pagos, donde el primer pago es de 15.000 y de ahí en adelante se van aumentando en 1.000. Y un interés del 3% mensual. Otra observación que no hice, pero pues igual aplica como en las anualidades. Si los pagos son mensuales, la tasa de interés que yo voy a utilizar es la mensual. En fin, la misma periodicidad de los pagos voy a usar en la tasa de interés. En este caso, voy a usar la fórmula de valor futuro. ¿Cuál es la anualidad? El primer pago, 15.000. ¿Cuál es el gradiente? El valor en el que se incrementa, 1.000 en este caso. ¿Cuál es la tasa de interés? 3%. Los pagos son mensuales. Ya está la tasa de interés mensual, no la tengo que convertir. Me falta el N. Dentro de 2 años, el N sería 24. Empiecen y ya estoy con ustedes. Gracias, mi gordito. Te mando un besito. Estoy por aquí en clase. Mañana.
Bueno, entonces la primera observación que tengo, pues si yo estoy trabajando en Excel, mm, puedo plantear por acá la fórmula. Está bien. Entonces coloco BF, anualidad, eh, interés, N, y coloco aquí la fórmula y no sé, en cada ejercicio simplemente un copiar, pegar de la fórmula y reemplazar los valores. Por lo pronto, anualidad de 15.000. Interés 3%, N24, y aquí voy a checar un poquito. El valor futuro sería, bueno, ya ustedes decían, si colocan toda la fórmula de una vez o a veces celda por celda. Voy a tratar de hacerlo todo de una, pero creo que son bastantes paréntesis, espero no confundirme. Y todo eso arriba. ¿Cómo? Profe, pues yo lo hice y me da que es de 863.946. Ok, yo te creo, pero regálame un segundito, lo termino aquí de hacer. Ay, no puse el gradiente. Bueno, en fin, ese gradiente sobre y después le pongo por arriba. Y creo que me hizo falta un paréntesis, pero bueno, ya ahorita se lo agrego. Momento que más aquí. ¿Cuánto te dio? Eso, exactamente eso, profe. 863. Ok, 940. me asusté, te había escuchado, no sé, 900 algo y yo miércoles metí ahí mal algún paréntesis. No, me dio lo mismo, profe. Ok, por si acaso. Entonces, pues resulta harto, de verdad, estar a cada rato en Excel, estar haciendo esa operación, por eso digo, pues no sé, puedo copiar, pegar eso, y estar reemplazando datos cada que necesite esa fórmula, ¿no? Igual con todas las fórmulas, porque les digo, para que no pierdan tiempo en talleres, exámenes, lo que sea, ¿no? Que no pierdan tiempo en cosas operativas que quizás pueden ir adelantando. ¿Me dejas ver un segundito la fórmula nuevamente de valor futuro? Gracias. Claro que sí. El tema son los paréntesis, ¿no? No, aquí en matemáticas financieras
en otro tema laboral, pues les cuento por si, no sé, de pronto sea el caso de alguno de ustedes, tenía que ingresar una fórmula larguísima, larguísima, una cosa absurda. Mm, y me estaba pegando una enredada con los paréntesis, que tuve que sentarme, literal, hoja de examen con colorcitos, aquí tengo marcadores de distintos colorcitos, ponerme a escribirla primero ahí en hoja, con tal cual pues como aparece aquí con los distintos colorcitos para no perderme con los paréntesis, y luego sí entrar a colocarla en Excel. Mm, esta era relativamente corta, pero no, esta era corta, pero igual llega a tener bastantes paréntesis. Mm, y si por uno que uno meta mal, le cambia el resultado. Si no es que le saca error, como me pasó ahorita. ¿Qué profe me dejas ver cuánto estoy? Bueno, seguro que algo le pase. No me da igual. ¿No te dio igual? No. Voy a hacer, bueno, no sé, voy a copiarla en el chat, eh, por si acaso, pero eso qué implica, por supuesto que estamos trabajando en las mismas casillas, ¿no? Y en el mismo orden. Bueno, voy a hacer este mismo ejercicio sin la fórmula de gradiente. Voy a colocar aquí, no sé, la cantidad de periodos que sean, en este caso 24. Y voy a hacer algo que no hacemos manualmente, para eso está la fórmula, pero en este caso eh, en Excel resulta fácil. Colocar aquí la cuota. Entonces empiezo en el mes 1 con la anualidad, y en adelante pues va a ser esa anualidad más el gradiente, ¿cierto? Es decir, hallé el valor de todas las cuotas. Y lo que voy a hacer es llevar a valor futuro cuota por cuota. Y luego lo sumo. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula, puedo usar la de valor futuro. ¿Qué tasa? 3%. Siempre va a ser la misma tasa. ¿Cuántos periodos? Y aquí es del 1 al 24. ¿Cuántos periodos lo voy a llevar? 23. Pero yo no voy a ingresar ahí el 23. Yo necesito que quede formulado para yo poder arrastrar la fórmula. ¿Cómo sé que eran 23? La cuota final 24 menos este periodo. Y con eso cuando lo arrastre, pues ahí me va a ir llevando 23, 22, 21, 20 periodos. Pago 0. Valor actual este que tengo acá. Y vencido. Y lo arrastro y sencillamente lo sumo. Y llegamos exactamente al mismo valor. Sin utilizar las fórmulas. También es válido
que lo hagan sin utilizar las fórmulas. Es posible, les acabo de mostrar. ¿Eso que implica? Que yo formule bien, porque la idea no es que me ponga a hacerlo flujo por flujo, sino pues me resulta todo lo contrario, muchísimo más dispendioso. Y noten que pudieron haber sido 24 periodos, 50, 100, el ejercicio era exactamente el mismo. En Excel manualmente definitivamente no voy a hacer esto. Incluso podría hallar el valor actual de la misma manera. Y aunque no me lo están preguntando acá, en este ejercicio, hagamos lo mismo. Hallemos el valor presente con la fórmula y aquí en la tabla de Excel. Listo, entonces empiecen y ya veremos. Profe, una duda. Cuéntame. ¿Cuánto era lo que me tenía que dar en la tabla que estabas haciendo ahorita? Exactamente lo mismo, 863.000. Ah, ok. Con gusto. Todo eso arriba. Pero pues ahí lo traemos los mismos 24 meses, ¿no? Sí, señora. A mí me da 425.000. Listo, regálame un momentico. Ay, Dios mío, son muchos paréntesis. ¿Cuál es el que no está? Ah, ya. Listo. ¿Eso? Sí, profe, eso me dio. Uf. Por si acaso, igual, y lo copio.
que una vez más yo esperaría, si lo van a hacer con la fórmula, pues no se pongan cada rato a escribirla, sino ya lo tengo ahí y sencillamente modifico los valores. ¿Cómo sería acá? El mismo ejercicio. Pero ahora lo que voy a hallar es el valor actual de cada uno de estos. ¿Qué tasa? 3%. Voy a colocar este mismo 3%. Número de periodos. ¿Cuántos periodos lo voy a traer a valor presente? En este caso es ese mismo de ahí. Si está en el mes 1 lo traigo 1, si está en el 2 lo traigo 2. Entonces ese periodo. ¿Qué? Perdón. Pago no tengo. Valor futuro va a ser esa cuota. Tipo 0. Ay, Dios mío. Y no fijé la tasa. Ahora sí. Y si hallo la sumatoria, tenemos el mismo valor presente. Más, lo voy a colocar ahí arriba. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí? Un momento, profe. Déjeme hacerlo de a poquitos, por favor. Vale, no hay problema. Es que no me da el del valor futuro y no sé por qué, entonces estoy comparando los valores, pero no. Me, Más que ¿Me el puede pasar valor, la fórmula? revisa la fórmula. Más que el valor. Porque no me da y no entiendo por qué no. ¿Tienen los mismos datos? Ah, ay, creo que es porque. A ver. ¿Cuánto era que daba? 29.000, ¿qué? A ver si ya me da. Veo. ¿Qué? Ah, y ya. ¿Listo? ¿Todos? Sí, profe, gracias. Con gusto. Bueno. Vamos a mirar gradiente geométrico. Esas sí son más sencillas las fórmulas, pero igual lo voy a traerte acá. Si ven ahí colocan otra fórmula para gradiente aritmético decreciente, pero no. Gradiente geométrico, valor futuro, aquí está. Ay, qué bueno, lo recorté primero.
Ahí quedó bien, ¿cierto? Sí, profe. Aquí esa K obedece al gradiente. Recuerden que aquí estamos expresando el gradiente en un porcentaje. Crece el 1%, 2%, 20% o decrece, ¿no? Misma observación que con gradiente aritmético. En el texto plantean entonces esta fórmula para los gradientes crecientes y otra fórmula para gradientes decrecientes, pero es lo mismo, solo que tengo en cuenta el signo del gradiente. Ahorita miramos uno con gradiente creciente. ¿Qué sucede aquí? Tengo una tasa y otra tasa, la tasa de interés, la tasa del gradiente, y estoy restando en la división. Eso significa que yo no puedo dividir por cero, por tanto la tasa de interés tiene que ser diferente. Ve aquí cómo es el signo diferente. Ok, diferente, pongámosle diferente acá. Si la tasa de interés es igual al gradiente, no me sirve esta fórmula. ¿Cuál usaría entonces? Y bueno, por ahí ponen el desarrollo, esta que está acá. Cuando el gradiente es igual a la tasa de interés, se utiliza esa fórmula. ¿Listo? Y valor presente, caso similar. Ahí está. Pero igual, aquí tenemos en la división i menos k, entonces también aplica para i diferente de k. Y cuando i es igual a k,
Y tengo mis fórmulas de gradiente geométrico. Y podemos llegar a trabajarlo igual, me refiero aplicando las fórmulas, se resultan ser un poco más sencillas, o planteándolo así en la tabla y calcular así valor futuro y valor actual. Miremos un ejemplo acá. Miremos este 514, pues. Hallar el valor de contado de un artículo que financiado puede adquirirse así: una cuota inicial equivalente al 30% del valor de contado y el resto a 15 meses con cuotas que aumenten cada mes en el 2%, sabiendo que la primera será de 23.000 y la tasa de interés será del 34% nominal mensual. La primera cuota, 23.000, la anualidad. Las cuotas aumentan cada mes en 2%, ese es el gradiente. El N son 15 meses con cuotas iguales. Tasa de interés del 34% nominal mensual. Como las cuotas son mensuales, sí, son mensuales, el interés que necesito es el mensual. Como ese ya es nominal mensual, lo único que tengo que hacer es dividir entre 2. Y antes de entrar yo a utilizar alguna fórmula, no, creo que era aquí igual 34 dividido 2, que perdón, dividido 12. ¿Para qué hice eso? Para verificar que efectivamente la tasa de interés sea diferente del gradiente. En este caso, la tasa de interés es diferente del gradiente, significa que voy a usar de las fórmulas de aquí arriba. Me están preguntando por el valor de contado, es decir, valor presente. Por lo pronto voy a hallar el valor presente, la anualidad es de 23.000, el gradiente del 2%, la tasa de interés del 2,8333%, creo que no me falta ningún dato, N15, y ya ahorita miro cómo es eso del valor de contado, que di el 30% de cuota inicial, pero por lo pronto tengo que hallar ese valor presente. Empiecen y ya revisamos.
Ah, bueno, pues esto es el valor presente. Entonces, tenemos la dividido si llegamos al mismo resultado. Muchachos. Profe, es yo quedé un poquito perdida, estaba volviendo a releer el ejercicio, o sea, estamos leyendo primero valor presente, ¿cierto? Es correcto. Pero para de ahí sacar la primera cuota que equivalía al 30%, ¿sí? Para hallar el valor de contado, pues si yo di el 30% de contado, significa que estoy financiando el 70%. Estos 317.000 es el 70%. Ya lo que sigue es una regla de 3 sencilla de si eso es el 70%, ¿cuánto sería el 100% del valor de contado? Ok. Y volviendo a que si ese es el 70%, porque el 70%, porque el 30% lo divide en cuota inicial, aplicando una regla de 3 sencilla, mi 100% va a ser igual a esto dividido 0.7. Este sería el valor de contado. ¿Cómo lo haría? No, profe, me medio diferente el valor presente, no sé por qué. Medio es que 2616. Oh, Pero no sé por qué me dio eso. ok, O sea, la anualidad son los 23.000, ¿cierto? es correcto. El interés son los 2.8%, el interés normal, Sí, el interés de la tasa. quiero ver algo. Y el gradiente viene siendo el 2%. Sí,
No, a mí me da otro valor. No sé por qué. Así estoy metiendo algo. Primero, colocaste bien la tasa de interés, es decir, que te quede no 2,83, sino 2,83%. Y así las puse 2,83. ¿Mm? Bueno, yo las puse como 2,8. Voy a poner 2,83 a ver qué me cambia. De seguro te cambia, pero bueno, no creo que suba de 2.000 a 317.000. Sugerencia, pues ya que están en Excel, coloquen el 34 dividido 12 para que les tome todos los decimales. Y el gradiente igual colocaste 2%, no 2 Sí, sólido. profe, 2% puse el gradiente. Para traerlo a valor futuro, a valor presente, pero no sé. No me da el valor. Verificaste los paréntesis. Sí, profe. Si los datos están bien, ¿m? Puede ser un tema de paréntesis. No sé, ¿quieres compartir pantalla? Profe, ya vi el error. Es que yo puse la anualidad dividida entre la tasa de interés menos, o sea, puse, en vez de poner la tasa de interés, puse fue la tasa del gradiente en el divisor. Para preparar la regla. Ok. Ahora sí me da lo mismo, profe. Listo. Vale. Exactamente, sí. Vamos a ver cómo sería por acá. Periodo, cuota, no sé, valor actual. Formar hasta el 15. ¿Qué diferencia tiene? Mi cuota, pues sigue siendo la anualidad. En adelante va a ser igual a esa cuota por 1 más el gradiente. Y mi valor actual, pues sigo tomando esa tasa de interés. ¿Cuántos periodos? Este de aquí, pago 0, valor futuro tipo 0. Y hallo la sumatoria. Y llegamos al mismo valor presente. Claro, en este ejercicio pues hace falta el hacer la regla de 3 para determinar el valor de contado. ¿Mm? Pero llego al mismo valor presente que acá. A mí mi valor presente me dio con diferencia de un peso. O sea, te dio 317.115 y a mí 317.116. Eso no afecta, ¿cierto? ¿Así? No afecta y voy a suponer que es por la tasa de interés. Supongo que tú Ah, porque colocaste. tiene más decimal. Ah, sí, sí. Yo coloqué. No digité el 2,83 sino 34% dividido 12 para que Excel me tome todos los decimales. Mm, igual no pasa. Listo. Y podría ser exactamente lo mismo con el valor futuro. Vamos a ver cómo me va con el valor futuro.
482.000. Y podría ser exactamente lo mismo acá. Entonces voy a hallar el valor futuro. ¿Qué tasa? El mismo 2,83. ¿Cuántos periodos? Este 15 menos este 1. Pago 0. Valor actual este, tipo 0. Y lo sumo. Y ya sea con la fórmula de gradiente o planteándolo en la tabla pues en Excel, llego al resultado. ¿Necesitan que me paren alguna celda? ¿Algo? ¿No? Bueno, ahí en el texto hay algo que queda pendiente y es el gradiente a perpetuidad. Les voy a pedir el favor que lo revisen. Es algo muy sencillo, así como hablábamos de una anualidad a perpetuidad y la fórmula era realmente sencilla, que salía de la fórmula de valor presente de una anualidad, hallar el límite cuando n tiende a infinito y teníamos que el valor presente era igual a la anualidad sobre la tasa de interés. Muy similar va a pasar con el gradiente. ¿Qué pasa cuando tenemos una serie de pagos que empieza en un valor y va creciendo o decreciendo perpetuamente? Una vez más, no podemos hablar de valor futuro, que pues es de manera indefinida, pero sí de valor presente. Péguenle una miradita cuál es la fórmula. Péguenle una miradita también al ejercicio 1.6. Es decir, ¿dónde está? No sé. El 1.6, que ahí es donde les digo, empezamos a combinar anualidades y gradientes. Revísenlo, cómo lo plantearían, cómo lo solucionarían. Mañana empezamos ahí. Ojo, no les estoy pidiendo que me lo entreguen, no voy a calificar el ejercicio 1.6, pero parto de inquietudes que tengan de ese ejercicio para mañana. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, comentario, necesitan que me ubiquen alguna celda o todo claro. Profe, para este tipo de gradientes también aplica que la tasa debe estar en la misma periodicidad en la que se paga. Sí, señora, es correcto. No lo dije, pero sí. Ok, profe, cuando uno los trae aquí en esos gradientes, o sea, digamos, si lo traigo a valor presente, cae exactamente en la cuota 1 y en valor futuro exactamente en la última cuota, ¿sí? No. Ojo, como estamos hablando de gradientes vencidos, igual que en la anualidad, cuando yo hallo el valor presente, me cae un periodo antes. Aquí la primer cuota, tanto en este como en este que hicimos, pues era en el mes 1, significa que me va a caer en el mes 0 el valor presente. Y valor futuro me cae exactamente en el mismo periodo de la última cuota. Para este ejercicio, el valor futuro me va a caer exactamente al final del mes 15. Y en este, pues valor futuro me cae exactamente al final de la cuota 24. Valor presente, un periodo antes, valor futuro en el último periodo en que se pagó. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias?
No, profe. Listo. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Ya les dije, revisen ejercicio 1.6 y gradiente a perpetuidad. Y nos vemos mañana, ¿listo? Dios los bendiga, que tengan feliz noche. Profe, este lo subes a la plataforma, ¿sí? Al Classroom, mejor dicho. Al Classroom, no sino al Al Drive. Drive, sí, el Excel lo subo ya mismo. El video, bueno, ya miro si ya mismo o mañana. Aclaro, no es que no quiera subirlo ahorita, sino es todo un proceso. ¿Listo? Pero Bueno, profe, muchas el gracias. archivo sí lo subo de una vez. Hasta luego, profe, gracias. Feliz noche, con gusto. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, profe, buenas noches. Hasta Chao, luego. profe. Chao.